Nosotros tenemos en casa. Quiero presentarles, ya que somos país esencialmente petrolero, somos fundadores de la OPEP, cosa que a algunos no nos perdonan. La hermana República de Ecuador está aquí representada por uno de sus grandes intelectos. Y de inmediato les presento a don Jaime Galarza Zavala. Nos acompaña muy gentilmente en nuestros estudios, como siempre el programa en vivo y en pleno desarrollo. Nació en Cuenca el 28 de julio de 1930, es escritor, poeta, periodista y político ecuatoriano, un experto además en el tema petrolero, ha publicado más de 20 libros, incluyendo libros de poesía y libros de no ficción, El yugo feudal, El festín del petróleo, Piratas del Golfo, Los campesinos de Loja y Zamora, Petróleo de nuestra muerte, Quienes mataron a Roldós, tremendo tema. Fue el primer ministro de Medio Ambiente de la hermana República de Ecuador. El 9 de agosto de 2007, por su actividad cultural, fue galardonado con el Premio Nacional de la República del Ecuador, Eugenio Espejo, por el presidente de ese país, Rafael Correa. El 14 de abril de 2008, el gobierno provincial autónomo de El Oro le otorgó la mención de honor al mérito cultural. El 24 de mayo de 2010, el gobierno provincial de Pichincha le confirió el galardón Batalla de Pichincha por su actividad cultural y patriótica. En febrero de 2011, la Asamblea Nacional de Ecuador, en sesión plenaria, los distinguió con la presea Vicente Rocafuerte. Y esto es solamente una parte de su currículum, porque si lo leemos todo no tenemos tiempo para entrevistarlo, maestro. Así es. Agradecido, desde luego, por ese resumen que de todas maneras es significativo. No le hace justicia a su trayectoria, pero quisimos de alguna manera andar en los picos altos, pero hay otros tan interesantes que no cabían en la presentación. Quisiera decirle, ¿cómo siente en este momento la realidad de la patria grande, y especialmente en el ámbito ecuatoriano que tanto queremos y tanto hemos seguido en presencia allá, incluyendo algunas batallas contra la famosa piscina donde dejaban toda la contaminación las petroleras, ¿no? Bueno, la sensación que tenemos en Ecuador en términos generales como pueblo, como gobierno revolucionario que lo preside Rafael Correa, es de que nos hallamos inmersos en un programa de desestabilización generalizado, que en el caso ecuatoriano está viviéndose en estos momentos mismos una serie de jornadas de la oposición manejada por la ultraderecha y por sectores pro-norteamericanos. Digo, una serie de jornadas, de movilizaciones, en donde el eslogan que predomina es fuera Correa, fuera, que se asemeja fuera Maduro, fuera, o fuera Evo, fuera. En todo caso, eso nos demuestra que hay una conexión en los procesos políticos de desestabilización, de desprestigio de los gobiernos. Y si se trata de hallar, de ir atando cabos, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que hay un poder detrás de todo esto, que no es local, que no puede ser local, es el poder imperial. Los Estados Unidos empeñados en lo que en el Ecuador llamamos la restauración conservadora neoliberal, y que tiene el mismo signo en los distintos países que han iniciado y han avanzado en procesos de liberación de sus recursos, recuperación de sus recursos naturales, un manejo soberano de sus economías y de su vida en general. Entonces, la sensación que tenemos, repito, es la de que estamos dentro de un proyecto maligno, de carácter internacional, imperialista, el que hace en juego, obviamente, las oligarquías, que son minúsculas, pero son muy poderosas, como el caso del Ecuador,
y que se valen en los distintos países del monopolio de la prensa privada, de los medios privados, que tienen indudablemente una gran influencia en cada uno de nuestros pueblos. Hace algunos años, cuando todavía Internet no era una realidad civil, sí militar, no era de uso público las versiones que tenemos, fui honrado con ser invitado a las cátedras en el área militar y empecé a decir, bueno, preparémonos para un mundo interconectado vía satélite que se nos viene encima y ahora vamos a tener que pelear en dos frentes, ¿no? Sea frente militar, sea crisis política, sea crisis económica, como teatro de operaciones de los que nos quieren desbancar a los gobiernos progresistas, y al mismo tiempo hay que hacerlo en el otro teatro de operaciones paralelo o alternativo, los medios de comunicación. La batalla en esto es cotidiana e imprescindible, pero ahí es donde quieren lavarle el cerebro a los ciudadanos de la patria grande, sobre todo en los países que tienen gobiernos más o menos progresistas, ¿no? Claro, la política de lavar los cerebros sin duda está encargada a los grandes medios que están concertados. La prensa cipera y las demás entidades que dentro del campo de las comunicaciones sociales están vinculados a esos proyectos, que por otro lado no son únicamente de desestabilización política. Hay el empeño de recuperar el pasado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso ecuatoriano. De años acá, el Ecuador ha venido realizando con el gobierno de Rafael Correa una política de recuperación del petróleo, una política de recuperación de la soberanía nacional y marcando signos de dignidad ejemplares. Por ejemplo, el Ecuador se ha dado el lujo, si cabe el término, de expulsar la base militar norteamericana de Manta. Manta, un puerto muy importante, el segundo en nuestra patria, donde los yanquis permanecieron durante 10 años y manejaron una base militar de la cual salían aviones con dirección a Colombia, porque está plenamente comprobado de que de la base militar norteamericana se operaba con dirección a golpear a las fuerzas insurgentes de Colombia. Ya conocemos lo que pasó en el 2008, cuando bajo el gobierno de Álvaro Uribe fue bombardeado un territorio ecuatoriano, Angostura, y se asesinó, porque fue un asesinato a mansalva, a Raúl Reyes y a militantes de la insurgencia armada de Colombia. Una violación descarada de la soberanía de Ecuador, un casus belli que fue felizmente manejado con madurez, pero ciertamente nos indignó. Me acuerdo que le dedicamos programa tras programa a esa barbaridad, ¿no? Ahora hoy el hermano de Uribe Vélez está preso por narcotraficante y diversos roles, como diríamos en la vieja Fuerza Aérea cuando era navegante, diversos roles. Bueno, este es narcotraficante y diversos roles, metido hasta las orejas en el negocio de la droga, en los asesinatos por encargo, en todo lo que se puede imaginar uno, ¿no? Qué hermanito, ¿no? Y qué hombre. Sí, un hermanito que es digno de su hermano, el presidente que fue de la desdichada Colombia. Y digo desdichada Colombia porque a todos nos duele que un país tan hermoso, tan lleno de historias patrióticas, haya sido copado por oligarquías insensibles al dolor del pueblo y que han violado sistemáticamente, junto con los Estados Unidos, toda norma de derecho internacional. Ahora estamos en un proceso de paz que ojalá se lleve a cabo. Es de desear que se lleve a cabo. Pero es muy difícil porque, para comenzar, el propio
Álvaro Uribe es opuesto al proceso de paz. Para que el proceso de paz funcione es necesario que al menos una de las partes quiera la paz, ¿no? Pero si no funcionan las dos, tampoco hay proceso de paz. No puede, y una sabemos que quiere la paz. No Ahora, la que no quiere la paz es la que debería ser ejemplar, ¿no? La del gobierno. Ahora, la otra situación que creo que amerita mencionarse es que todo este problema que ocurre de desestabilización de los gobiernos latinoamericanos, del Caribe, de parte de fuerzas que indudablemente están vinculadas a la CIA, tiene que ver no únicamente con el afán de volver al pleno dominio de lo que antes llamaban el traspatio de los Estados Unidos, refiriéndose a nuestros pueblos, sino tiene que ver con el proceso belicista de los Estados Unidos, porque, diga usted, las agresiones que todos conocemos a Libia, Irak, Afganistán, actualmente Siria, Yemen, no hacen otra cosa que indicarnos que el imperialismo, con todas las fuerzas que le son aliadas y fieles en Europa o en distintos lados del mundo, justamente a lo que tiene es a consolidar un proyecto guerrerista. Y para ese proyecto guerrerista necesitan destruir los gobiernos democráticos, nacionalistas y revolucionarios de América Latina, no solo por la razón de los recursos naturales de Venezuela, Ecuador y más, sino por las bases militares, porque el delirio norteamericano siempre ha sido copar bases militares en todo lado del mundo. Ahora tienen más de 1.500, las tienen también en América Latina. El Ecuador, este rato, no tiene ninguna, porque curiosamente nuestro país siempre se opuso a las bases militares norteamericanas, y es así como logramos defender Galápagos en el año 45 y sacar a la base norteamericana. En el año 87, 88 logramos defender la Amazonía y sacamos a un enclave militar que se estaba estableciendo ahí en Archidona. Poco antes, en 1981, el presidente democrático y latinoamericanista Jaime Roldós Aguilera firmó 2 días antes de su muerte el decreto de expulsión del Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico del Verano, que con pretextos antropológicos y culturales lo que hacía era preparar el camino para que llegaran las compañías extranjeras a dominar en la Amazonía, como efectivamente lo hicieron. Fue una seguidilla inaceptable por la lógica, ¿no? Porque se supone que un primer mandatario vuela con las mayores garantías en cualquier país. Y se van Roldós y luego vienen y borran del mapa como jefe nacionalista al presidente panameño en ese momento, ¿no? Omar Torrijos. Y en el intermedio también hay un accidente aviatorio en el Perú, en el que perece en el mes de junio, al mes de muerto Roldós, perece el jefe del ejército, Rafael Hoyos Rubio, el cual había sido una de las figuras de mayor oposición al dominio de las petroleras norteamericanas, la famosa IPC, como se llama el Standard Oil en ese país. Es decir, accidente aviatorio, Ecuador, 24 de mayo, junio en el Perú, julio, Torrijos. Los tres con un sello nacionalista, de cualquier manera, por diferentes que hayan sido los propósitos del general peruano, en fin, pero un sello nacionalista indiscutible. No puede darse, ni sometido a modelos matemáticos, una casualidad tan grande de que en menos de 60 días perezcan 3 dirigentes nacionalistas de América Latina. La ley de probabilidades no pasa por ahí. Yo recuerdo, en homenaje al general Torrijos, estábamos en el comando general y
eso estaba inmerso en aquellas tradicionales casitas de madera que eran de viejo Panamá, que todavía estaban allí, ¿no? Una densidad poblacional enorme. Me acuerdo que lo que decíamos, ¿no? La crisis y al mismo tiempo su representación inmediata en los medios de comunicación masivos. Habían aparecido de la nada las tres grandes cadenas estadounidenses de entonces, ¿no? La CBS, la ABC y la NBC. Y entonces le hablaban en inglés y le decían, y traían alguno que más o menos chaposeaba el español, le decían, bueno, general, pero... Y me acuerdo que le digo, no, a ustedes saquen el micrófono, a ustedes no les voy a responder. Bueno, pero usted está hablando, me estaba dando a mí una exclusiva ahí en el comando, ¿no? Estábamos de pie en el gran salón de entrada y me dice, no, a él, porque ustedes pertenecen al club de la desinformación. Y en esa forma se las cantaba clarito el hombre, ¿no? Y también apareció en la lista de los inexplicablemente accidentes de aviación. Claro, con la circunstancia de que ha habido investigadores norteamericanos, como el periodista Seymour Hersh, premio Pulitzer en Estados Unidos, que en un largo reportaje publicado por la revista Life en 1991, señalaba que el ex agente norteamericano Manuel Antonio Noriega tenía implicación directa en el asesinato tanto de Roldós como de Torrijos. Y eso tiene su explicación. En Panamá el Plan Cóndor había sentado bases como uno de sus principales centros de operación continental. Todos sabemos que el Plan Cóndor era la operación destinada a la eliminación de líderes latinoamericanos, como efectivamente ocurrió, y en el caso de Bolivia, de Chile, en el caso de Argentina, con millones de revolucionarios, de patriotas, y el Ecuador, que inicialmente no formaba parte del Plan Cóndor, sí ingresó oficialmente pocos meses antes del ascenso al poder del presidente Roldós. Entonces, el Plan Cóndor, la CIA, la política norteamericana, todo esto está plenamente vinculado. Aquella oficialidad formada en épocas de la Guerra Fría que fue ascendiendo hasta el escalón superior de las cadenas de mando, ¿no? Claro, fue formada en la Escuela de las Américas, a la cual Torrijos calificó alguna vez como la escuela de los asesinos, porque en realidad se les preparaba para matar a nuestros pueblos por medio de escuadrones de la muerte que operaron en distintos lugares. Con Panamá probaron armamento y aviones de última generación. Los cazas furtivos que evaden el radar, que son muy facetados, y bombas nuevas. Yo me quedé asombrado la última vez que pasé, quise ir a donde estaba el comando. No había nada, tierra arrasada. Ni la vieja Panamá de las casitas de madera que rodeaban el comando, y eran todo un pueblo, ni el comando en sí. Es decir, no existía nada. Era una meseta absolutamente aplanada. Y ahí probaron lo que iban a usar después en otras latitudes, ¿no? Es insólito eso. En el caso de Angostura que he mencionado, se ha establecido con presión que en horas de la noche partió de la base de Manta un avión especial de los Estados Unidos, un avión gigante. Ese avión partió en la noche y regresó en horas de la madrugada. En el ínterin fue bombardeado Angostura. Por eso que una tesis muy sustentada en el Ecuador es de que el territorio ecuatoriano fue bombardeado por aviones norteamericanos situados en el mismo territorio ecuatoriano. Problema de las bases militares. Ciertamente. Don Jaime, quiero hacer un mínimo reconocimiento a la lucha que ha dado usted como pensador y como escritor. Acá hay un libro emblemático, ¿no? El festín del petróleo, 40 años edición conmemorativa. ¿Cuántos dolores de cabeza le trajo escribir todas estas verdades tan bien dichas y tan largamente comentadas?
Bueno, muchos quebrantos, el mayor de los cuales fue primero la persecución, el hostigamiento y luego una prisión increíble. Se me condenó, buscando obviamente otros motivos, no el libro mismo. Se me confinó primero secretamente en uno de los cuarteles de la capital. Secretamente, ¿eh? Nadie sabía dónde estaba usted. El gobierno militar de la época negó durante varios días el caso de la detención. Cuando ya fue imposible que ocultaran, porque hubo un movimiento popular importante a favor de mi liberación, de mi aparición en primer término, el gobierno tuvo que reconocer que estaba detenido, pero la detención fue por 2 años y hubo necesidad. Yo mismo encabecé una huelga de hambre de presos políticos para lograr la libertad. Digamos, eso era el premio que yo recibía de parte de las compañías petroleras y de los sectores militares de traición nacional. Y digo sectores porque se dio el caso en la misma época en que yo estaba preso, que el ministro de Recursos Naturales defendía mi libro y estaba de acuerdo con mis tesis. Había un sector militar muy significativo que no estaba de acuerdo con estas políticas de represión y más. Don Jaime, no hay tiempo para hacerle justicia a todo lo que usted ha escrito, pero aquí, bueno, aquí hay algo que ya iba de frente, ¿no? La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador. Sí. Nos quedan 3 minutos si quisiera que usted con su poder de síntesis nos hablara de los libros que voy a presentar ahora. ¿Quiénes mataron al Roldós? Don Jaime Galarza Zavala. Esto sí que fue meter el dedo en el ventilador, ¿no? ¿Quiénes mataron al Roldós? Se trató de un complot internacional y nacional en el que estaban involucrados los mandos militares del Ecuador, de las 3 ramas, evidentemente, según mis investigaciones. Estaba involucrado el Estado de Israel a través de traficantes de armas importantes, y estaba involucrada la derecha ecuatoriana, que ya a través de sus voceros políticos o de los medios privados agitaban una campaña de odio contra el presidente Jaime Roldós Aguilera, acusándole de cualquier cosa, desde que era comunista, cualquier acusación de esa índole. El libro, La CIA contra América Latina, recoge entrevistas que se le hicieron, una de parte mía, otra por un periodista importante del Ecuador, Francisco Herrera, a Philip Esch, el ex oficial de operaciones de la CIA, que actuó en Ecuador primero, por toda América Latina, en Uruguay y en México, sí, y que finalmente... Tristemente célebre en Uruguay, de donde vengo yo, ¿no? Sí. Y en México hizo lo que le dio la gana. El libro de él, en el caso ecuatoriano, que está aprobado hasta la saciedad, porque en más de 200 páginas él relata todo el proceso de desestabilización de un gobierno, de 2 gobiernos del Ecuador, con el objetivo de lograr que rompieran relaciones con Cuba, principalmente, de que no establecieran relaciones comerciales con la Unión Soviética, de que se reprimiera al pueblo ecuatoriano y de que se entregara a Texaco Gulf justamente los campos de donde sale la mano sucia de Chevron. 1.400.000 hectáreas fue lo que se entregó a la compañía Texaco por parte de ese gobierno que fue impuesto por la CIA. 1.400.000 1.400.000 hectáreas, de donde para comenzar inicialmente
sacaban 100.000 barriles diarios para comenzar. Bueno. Pero además aquella irrespeto absoluto por la hermosísima selva ecuatoriana, aquellas piscinas donde volcaban todos los detritus contaminantes, altamente contaminantes, ¿no? Y decían que no, que ellos habían cuidado el medio ambiente. Con la circunstancia de que esos residuos contaminantes produjeron numerosísimos casos de cáncer y lo siguen produciendo. Son los herederos de los trabajadores de aquella época, o son los pobladores, como usted que estuvo ahí, sí, pudo sin duda conversar y constatar. Hablé con todos los campesinos que pude y había un solo leitmotiv. Todos tenían la misma discreta expresión, pero con una indignación de fondo y unas verdades contundentes. Las grandes piscinas donde las transnacionales, Chevron, Texaco, decían que no habían contaminado la selva. Yo me metí en la selva por cortesía de que me facilitaron la logística y fui a varias de esas piscinas. Entonces, lo que parecía, con la generosa vegetación tropical que hay allá, una superficie verde, metimos la pala de cavar y esto era lo que había sobre el fondo, sobre las piscinas. Petróleo ya vuelto una masa indefinible, pero además de mucho más grosor, que cubría todas aquellas laguitos, mini lagos que habían hecho para esconder su contaminación. Y esto me lo traje para que nadie dijera que ahí se inventaba algo. Lo saqué yo con una pala de cavar y este es el pedazo que me traje y realmente estuvo contaminando un poco la oficina hasta que lo metí en una bolsa aislante. Pero quería recordarle que me traje ese testimonio para que no olvidemos lo que ha pasado en la hermana República de Ecuador. Bueno, vamos a tener oportunidad el día miércoles, me parece que está señalado a las 9:30 de la mañana, de una presentación de estas obras en la Universidad Bolivariana de Venezuela, pasado mañana, que entrada libre, invitado todo el mundo, porque vale la pena que conozcan los venezolanos esta. Por ejemplo, ahí en ese libro se respondí una pregunta que le hago yo a Philip Valle, si él conocía la vinculación de la CIA con las compañías petroleras. Dijo, pero claro, mi primera función en la CIA fue chequear la lista de trabajadores y empleados venezolanos en la Creole para negarles el trabajo o despedirlos en caso de que estuvieran en las listas de la CIA. Es decir, se transnacionalizó la cosa. Claro, se juzgaba quién debía ser empleado venezolano, pero no se juzgaba aquí, se juzgaba en las oficinas centrales de la CIA en los Estados Unidos. Bueno, habría para hablar mucho, indudablemente, pero yo lo que quiero señalar es que actualmente se vuelve a vivir procesos golpistas que por de pronto se les llama golpe blando, pero que no dejarán de ser peligrosos golpes duros cuando la situación lo amerite, porque para eso está conectada perfectamente la derecha. En el caso ecuatoriano es muy común ahora en la propaganda contra el gobierno de la Revolución Ciudadana decir: no permitamos que el Ecuador se convierta en otra Venezuela, no permitamos que el chavismo domine en el Ecuador. Vean ustedes cómo muere de hambre el pueblo venezolano, vean ustedes cómo se masacra de parte del gobierno chavista y el gobierno Maduro a la juventud en Venezuela y todo. Es decir, se va sembrando el miedo a partir de una propaganda calumniosa, pero que sí es de impacto, hay que reconocerlo, porque es masiva, es masiva. Es decir, los medios de comunicación como teatro de operaciones paralelo o alternativo a la realidad. Y sustituyendo a partidos decrépitos, que muchos de ellos han perdido totalmente la vigencia. Entonces, estos medios de comunicación, en donde quiera en nuestros países, son los que
están dando la dirección política, en definitiva. En el Ecuador están procurando, por ejemplo, la unificación de todos los grupos de oposición, que van desde la más extrema derecha hasta una cierta izquierda, así se llama, llamada marxista-leninista, pero que en definitiva no hace otra cosa que sumarse a estas campañas. La prueba es de que dirigentes de estas agrupaciones, en el 30 de septiembre del 2010, en la tentativa de golpe contra el presidente Correa, se subían a los carros policiales a arengar a los estudiantes y a llamarles a apoyar la revolución de la policía. Vaya revolución. Sí. Acá hicimos un análisis de las imágenes, ¿no? Y pusimos en círculo, miren lo que hace este señor, vean lo que hace este otro. Este le arranca la careta antigas al presidente, este otro lo arranca para aquí, miren esto. Y parece que causó cierto impacto porque lo analizamos en frío y allá todavía la cosa estaba en caliente, en pleno desarrollo. Sí. Bueno, don Jaime, no puedo sino sentirme orgullosísimo de que nos haya dedicado este tiempo. Señor coordinador, tenemos la señal con las Naciones Unidas garantizada, si no, me encantaría seguir dialogando aquí. Vamos a hacer en la segunda parte otra batalla mediática. Nuestro embajador permanente, el doctor Ramírez, ex presidente de Petróleo de Venezuela, le toca por rotación y deja ahora el cargo de ser presidente del Consejo de Seguridad. Entonces, probablemente ya lo tenemos en conexión para una segunda parte y si usted quiere, lo invito a quedarse aquí y hacer alguna pregunta si le gusta. Es nuestro embajador ex hombre de petróleo de Venezuela y que está dejando el Consejo de Seguridad de la ONU. Haremos un breve corte y en el intermedio decidimos lo que usted le apetezca y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y en pleno desarrollo es las declaraciones que ha preparado para nosotros de manera exclusiva el doctor Rafael Ramírez, nuestro representante embajador ante las Naciones Unidas, que ha presidido el Consejo de Seguridad del organismo internacional hasta estas últimas jornadas y está en Nueva York, donde tenemos el enlace vía satélite para que nos cuente y podamos dialogar sobre los acontecimientos en pleno desarrollo. Adelante, señor director. Conectemos con Nueva York. Doctor Rafael Ramírez, está usted en pantalla de dossier. Agradecidísimos por el tiempo que nos dedica. Felicitaciones por la gestión que ha tenido al frente del Consejo de Seguridad. Y quisiera comenzar preguntándole si no siente usted que se necesita mayor transparencia en lo que cómo se bate el cobre en el Consejo de Seguridad, porque al fin y al cabo las consultas cerradas hacen lobby dentro del propio Consejo de Seguridad y las grandes potencias que salieron ganadoras de la Segunda Guerra, más el agregado de China, tienen al parecer vara alta respecto a otros. Y nos agrada saber que tenemos a alguien como usted que haya defendido la posición de Venezuela a la altura correspondiente y con mucha dignidad. Adelante, doctor Ramírez. Bueno, gracias Walter, profesor, estimado profesor. Antes que todo, un abrazo, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia venezolana e internacional que ve tu prestigioso programa. Efectivamente, el día de hoy, hasta las 12 de la noche, culminamos nuestra presidencia en el Consejo de Seguridad. Luego de 25 años, Venezuela ha asumido esta altísima posición en las Naciones Unidas, la más importante, y hay que recordar que fuimos electos en el seno de la Asamblea con una votación muy alta de más de 184 votos. De manera tal que hoy hemos terminado una presidencia que es rotativa, pero que nos ha correspondido durante todo el mes de febrero llevar la dirección del Consejo, manejar todos los asuntos y hacer una gestión distinta en lo que es este organismo que puede decidir la paz o la guerra en cualquier sitio del mundo. Efectivamente, para informar a nuestro pueblo, el Consejo de Seguridad se compone de 15 países miembros
5 de los cuales son miembros permanentes que tienen derecho a veto, y el resto de los 10 somos países electos y somos rotativos, cada 2 años cambiamos. Esta gestión nuestra ha estado orientada este mes en la presidencia a tratar de romper ese completo monopolio que tienen los 5 países del devenir internacional y las decisiones que se toman en el órgano del Consejo. Hemos hecho una presidencia, bueno, primero levantando en discusión nuestros propios puntos, nuestros temas nacionales, es decir, los temas de nuestro interés, como es la paz en Siria, como es la situación humanitaria en Yemen, como es la situación de Palestina, la situación de los territorios ocupados en el Sahara Occidental, y hemos hecho una gestión muy abierta al resto de los miembros de la Asamblea para que estén al tanto de las cosas que se discuten. Hemos dejado de hacer las sesiones cerradas para hacer muchas sesiones abiertas que se transmiten en los sitios web y en la prensa internacional. Y bueno, y hemos completado un programa de trabajo muy intenso, más de 25 sesiones de trabajo, 14 de ellas extraordinarias, y hemos manejado 3 debates abiertos en el seno del Consejo de Seguridad, uno sobre los comités de sanciones, otro sobre la necesidad de seguir, de proteger los principios de las Cartas de las Naciones Unidas y del derecho internacional, y el otro que tiene que ver con los trabajos de consolidación de la paz que se llevan en algunos sitios del mundo. Preocupa, y recuerdo en los años que cubría Naciones Unidas, que había ciertos lobbies internos y no había igualdad en el tratamiento de todos los temas, ¿no? Hay temas que llevan más y mejor seguimiento que otros. Parecería que las 5 grandes potencias es natural que tengan vara alta, porque los ganadores de la Segunda Guerra fueron los que quedaron automáticamente ahí, y China no iba a entrar si no le daban un asiento permanente, ¿no? Pero el manejo de la agenda, es decir, uno siente, aún sin estar allá, que no hay igualdad en el tratamiento de los temas y que existen temas que tienen más seguimientos que otros. ¿Todavía estamos en eso? Sí, efectivamente, dentro de los P5 habría que hacer una diferenciación. Está Estados Unidos, Inglaterra y Francia por un lado, y China y Rusia por el otro. Entonces se les dice los P3 y los P2. Realmente hay algunos temas que han sido de manera consuetudinaria bloqueada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que tienen que ver, por ejemplo, con la situación palestina. Tiene 60 años discutiéndose en el Consejo de Seguridad sin conseguir una solución, bueno, aceptable para el pueblo palestino, ni siquiera que proteja sus intereses básicos de soberanía e independencia. Está el tema de Sahara Occidental, es decir, lo que conocemos como el saharaui, que bueno, son temas que tienen 25 años en el Consejo, y de que ninguno de estos 3 países permanentes permiten ni que se toquen, ni que se declaren, ni que se diga nada. Por el contrario, hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, la situación del Medio Oriente, donde los 3 países insisten de manera reiterada en tratarlo, porque se convierte en una caja de resonancia política para luego acompañar su propia estrategia nacional en el terreno, en el campo de batalla. Yo recuerdo, estuve 2 veces con el Frente Polisario en el Sáhara Sudoccidental. Mientras agonizaba Franco, ahí se hizo una masacre con lo que debía haber sido una masacre en el sentido diplomático, pero que después se transformó en el intento de que fuera real en el teatro de operaciones. Ese pueblo saharaui, cuando una potencia colonial se retira, la nación debe quedar independiente y nacer en los mismos márgenes que ocupaba la gran potencia colonial. Y ahí bajó por un lado el país que estaba al norte, subió el que estaba al sur, prensaron a los saharauis, y aquellos que tenían que ser hoy una república independiente no ven luz ni al final del túnel. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Quiénes manipulan, sobre todo, para frenar esa perenne lucha por la independencia de un pueblo que se bate heroicamente en la guerra del desierto, que es durísima, como lo he comprobado 2 veces? Sí.
Bueno, efectivamente es un tema que las Naciones Unidas emitió una resolución al Consejo de Seguridad en el año 95 para llamar un referéndum y que el pueblo saharaui decidiera su propio destino. Bueno, luego de todos estos años, casi 25 años, el referéndum no se ha hecho todavía. El Frente Polisario ha respetado rigurosamente el cese al fuego, pero bueno, el avance de la potencia colonial sigue cercando al pueblo saharaui y es uno de los temas que nosotros hemos tratado de que se maneje en el Consejo de Seguridad para, bueno, darle una respuesta y prevenir un conflicto allá en el Sahara Occidental. Los saharauis, en los momentos en que había tranquilidad y no estábamos en combate, me decían, el problema es que aquí hay muchos minerales, aunque parezca desierto, por ejemplo, fosfatos, y las grandes potencias no quieren perder eso, ni la salida al Atlántico y los grandes bancos pesqueros. Pero junto con esto, hay una reivindicación que siempre vuelve y nunca encuentra solución definitiva, que es el tema de la causa palestina. ¿Podría abundarnos en esto y a ver hasta dónde los poderosos lobbies frenaban o manipulaban la agenda del Consejo? Bueno, la situación palestina es una tragedia para un pueblo que ha sido de manera reiterada desalojada de su propia tierra. Nosotros introdujimos 15 puntos de discusión sobre temas adicionales, de los cuales 5 fueron de Palestina. Eso molestó a algunas de las potencias, pero nosotros queremos que se hable de Palestina. Es un tema que tiene que salir del ostracismo del Consejo de Seguridad y tenemos que verlo en todas sus dimensiones. Por ejemplo, el último punto extraordinario que vimos fue la situación humanitaria en Palestina. Decía el subsecretario general para Asuntos Humanitarios, el señor O'Brien, que jamás nadie había solicitado hablar de la situación humanitaria en Palestina. Lo tratan en muchos territorios, pero en Palestina nadie habla. Y en particular hay una situación terrible que está sucediendo en los territorios ocupados, que es que las fuerzas de ocupación israelitas, la potencia ocupante, se ha decidido y se ha concentrado en atacar a los niños palestinos. Hay más de 4.000 niños palestinos entre 8 y 17 años que están bajo juicio militar israelí en cárceles israelitas. Han muerto el año pasado, murieron 700 niños. En la última operación Escudo Protector murieron 2.500 personas, 2.500 civiles, de los cuales 500 eran niños. Entonces hay ahora toda una ofensiva de las fuerzas de ocupación que es terrible porque es contra el futuro de Palestina, es contra los niños, es contra las mujeres y estamos viendo esos actos de brutalidad donde ante cualquier circunstancia las fuerzas de ocupación masacran niños de 14 años. La otra vez había un caso indignante de una niña de 14 años que fue tiroteada por tropas fuertemente armadas de la fuerza israelita y la niña murió desangrada porque no tuvo acceso a una ambulancia. Es decir, son temas que verdaderamente indignan y lo que más indigna es el silencio del Consejo de Seguridad y por eso nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, como ha sido nuestra posición con el comandante Chávez, con el presidente Maduro, ha sido denunciar la ocupación israelí y exigir que haya una solución basada en la propuesta de la existencia de los dos estados. Pero para que esa propuesta camine, Palestina tiene que existir como estado. El proceso de ocupación y los asentamientos israelitas han aprobado más de 18.000 nuevos asentamientos, verdaderamente vulnera la posibilidad de una solución pacífica porque tiene entre sus pretensiones estratégicas hacer un cambio demográfico en los territorios ocupados y sencillamente desplazar a el pueblo palestino de tierras que siempre fueron de ellos. Esa es una síntesis perfecta y detrás de esto está la búsqueda del cambio demográfico precisamente. Pero gracias a que Venezuela, bien representada por usted y la presidencia del Consejo de Seguridad, ha tomado esa posición como siempre vertical e independiente, es la primera vez que se trata en una reunión del Consejo el tema de Palestina desde el punto de vista humanitario. ¿Cuáles fueron las reacciones? Usted ya abandona por la puerta grande esa responsabilidad, así que bien puede decirnos alguna de las cosas que normalmente la diplomacia no permite. No, bueno, sabes que en eso yo no tengo esas características diplomáticas. Nosotros como buenos alumnos del comandante Chávez
decimos lo que pensamos y lo decimos al mundo. Con nuestra verdad no pretendemos ofender a nadie, sino, bueno, plantear nuestra posición. Nosotros tenemos una política exterior absolutamente soberana y no somos susceptibles de ser presionados por ninguna potencia, ningún interés. Así es que esto que estamos diciendo aquí, lo hemos dicho desde que llegamos aquí el 5 de enero, ya he cumplido un año acá, y ha sido sistemática nuestra posición de denuncia respecto al tema de Palestina, respecto al tema de Siria, que ha sido otra tragedia, la forma como han promovido el terrorismo y la cantidad de armas que llegaron para derrotar a Muammar Gaddafi, que ahora se han vuelto contra las potencias occidentales y han desestabilizado toda la región, incluyendo la situación de Siria e Irak. De manera tal que nos hemos mantenido y nos mantendremos siempre en una posición soberana y de denuncia de todos estos temas. Tenemos mucho que decir y si bien no somos una superpotencia ni pretendemos serlo, y nuestros ejércitos nunca han salido, nunca han cruzado nuestras fronteras para invadir ni agredir a nadie, tenemos una importante postura moral en el seno de las Naciones Unidas que se refleja en distintos hechos. Hemos sido reelectos para el Consejo de los Derechos Humanos y ahora el 25 de febrero fuimos aclamados por unanimidad para presidir el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. O sea que nos vamos a seguir moviendo en esta misma línea, que es la línea chavista, la línea bolivariana. No deja de ser motivo de sano y muy merecido orgullo esto, que no tiene precedentes, de por lo menos en los años en que yo cubría Naciones Unidas, no había una posición tan clara, tan vertical en defensa de los principios en nuestra representación diplomática, y no voy en contra de nadie, me refiero que las circunstancias han cambiado y se han aprovechado en el buen sentido. Y hay por lo menos 3 debates abiertos, ¿no? El respeto a los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y aquello que se llama como la arquitectura para la paz después de los conflictos, y habría otro tema que sería la revisión de los comités de sanciones, por ejemplo. Se ha hecho mucho y Venezuela ha llevado la voz cantante en eso a través de su persona. Sí, introducimos estos 3 temas de debate. El primero, el funcionamiento de los comités de sanciones, aunque las sanciones están contempladas en el articulado de la Carta de las Naciones Unidas, y sirvió de manera efectiva para, por ejemplo, luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, ha devenido en un mecanismo donde las grandes potencias, sobre todo las expotencias coloniales, mantienen el tutelaje sobre la mayoría de los países en desarrollo, sobre todo países africanos. El 70% de los comités de sanciones de las Naciones Unidas están dirigidas contra los países africanos. Entonces, en este debate nosotros por primera vez en la historia le dimos derecho de palabra a que los países sancionados explicaran a la comunidad internacional cómo los afectan las sanciones, sus posibilidades de desarrollo, acceso a tecnología, acceso a financiamiento, y cómo se han convertido verdaderamente en unos instrumentos punitivos de las potencias contra ciertos países por sus posiciones políticas. Por otra parte, hicimos un debate donde asistió nuestra canciller, Delcy Rodríguez, debate ministerial, donde hablamos de la necesidad de respetar los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Esto pareciera un asunto que no tuviera mucha importancia, pero resulta que esos principios son soberanía, no injerencia extranjera, no intromisión en los asuntos internos, y nosotros trajimos a colación ese debate porque de lo que hizo algunos países en su intervención militar en Irak, lo que hicieron en Libia con el visto bueno al Consejo de Seguridad y lo que está pasando en Siria es una lección. Se ha utilizado, se han violado todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, se han utilizado grupos a los que se les ha dado gran cantidad de armas para desestabilizar gobiernos, derrocar gobiernos legítimos, y ahora hay un caos, una ausencia de instituciones del Estado. Está la tesis de los estados fallidos que ha dejado esos hermanos países árabes, bueno, en manos de grupos terroristas y extremistas como el Daesh y como el Frente Al-Nusra. El otro debate fue el que tiene que ver con la consolidación de la paz, es decir, un país que sale de un conflicto, cómo reconstruye sus instituciones y cómo consolida la paz. Eso tiene que ver mucho con la incorporación de todo el pueblo, las actividades económicas, el diálogo, el fortalecimiento de instituciones políticas. Tenemos 2 ejemplos. Tenemos un ejemplo exitoso, por ejemplo, de Angola,
como un ejemplo exitoso, y tendremos otras situaciones como la de Burundi o como la de mismo Haití, donde no salen permanentemente un conflicto porque los problemas sociales y la desestabilización política de sus propias instituciones, eso que llamamos ahora golpes de estados parlamentarios, mantienen esos países en una permanente desestabilización y desasosiego. De eso se trataron los 3 debates, contaron con mucha participación, se generaron productos concretos de esos debates, más de 70 países participaron y fue muy productivo en este mes de febrero. Uno, ya para terminar, tiene la sensación de que, bueno, uno lo ha comprobado allá, ¿no? Hay mucha presión fuera del Consejo de Seguridad para cualquier representante que no esté en la línea de las grandes potencias. Y desde luego los que salieron ganadores de la Segunda Guerra se aseguraron los asientos permanentes y luego hubo que darle una a China porque si no, no entraba semejante potencia. Pero uno que ha conocido la Libia de Gaddafi o el Irak de Saddam Hussein, uno, si no lo mira con los patrones de la democracia formal occidental y se entiende con la cultura de aquellos países, realmente el estándar de vida que tenían esos pueblos era envidiable comparado con lo que tienen ahora después de estas intervenciones, entre comillas, salvadoras. ¿Qué descaro hay en eso? Uno siempre siente que las presiones de las grandes potencias van por encima de los verdaderos derechos humanos. ¿Qué esperanza tenemos? Porque parece, con esto una última pregunta. Mi impresión, y lo he dicho hasta el cansancio aquí, alguien quiere cambiarle el mapa al Medio Oriente. ¿Me equivoco o desde tu perspectiva ves algo parecido? No, es exactamente así. Se han confabulado una cantidad de intereses de países de la misma región, pero muy conservadores y muy reaccionarios, contra los países más de avanzada, y con la participación de potencias como Estados Unidos y potencias europeas. Bueno, ha habido un desarrollo terrible del conflicto en el Medio Oriente que primero acabó con Irak. Lo que está pasando en Irak ahorita es lamentable. Nosotros tenemos una extraordinario nivel de cooperación con Irak, un país petrolero, miembro de la OPEP, pero bueno, que está tratando de reconstruir su país y salvar sus instituciones para enfrentar el terrorismo del Daesh. Vemos la situación de Libia, bastante lo advirtió el presidente Chávez, que desestabilizar ese país se iba a convertir, bueno, en una tragedia para el pueblo libio, porque iba a quedar a merced de los grupos extremistas que hoy día tienen el poder. En Libia se está tratando de conformar un gobierno de unidad nacional, y está la situación de Siria, pues un país que nosotros conocimos bastante, un país que era muy estable, un país muy tolerante entre católicos, cristianos, musulmanes. Bueno, ahora es un desastre y buena parte del territorio sirio está bajo control del Daesh con apoyo de potencias extranjeras. Entonces, efectivamente, las grandes potencias desde sus capitales toman decisiones y acaban con la vida y las posibilidades de desarrollo de sus hermanos países. Para que esos países se recuperen de ese desastre pasarán varias décadas de trabajo intenso y sobre todo la tragedia humanitaria que ha significado, bueno, esa nueva estrategia de guerra no convencional que se ha desplegado sobre esos territorios países hermanos. Definitivamente intentan cambiar el mapa del Medio Oriente. Bueno, ya lo han cambiado y eso puede extenderse a Europa y otros países grandes por una disputa de los intereses geopolíticos. Bueno, al margen del protocolo, Rafael, estamos, señor embajador, querido amigo de tantas luchas que hemos compartido, en los momentos difíciles y en los momentos en que parecía que todo se iba por el ducto, queremos hacerte el homenaje de nuestro equipo cuando alguien lo hace muy bien. Equipo Amigos, para nuestro embajador brillante, vertical, independiente de las Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Ahí queda eso y te deseamos lo mejor. Hasta muy pronto. Bueno, ahí estaba nuestro embajador y presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, desde la sede de la ONU en Nueva York, en una transmisión en vivo y en directo, en pleno desarrollo, como decimos aquí, y dejando muy en alto la independencia y la verticalidad con que se mueve la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, le duela a quien le duela y le disguste a quien le disguste.
Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Esto también se lo están copiando, ¿eh? Lo he oído en algunas radios. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de esto, que llamamos Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.